Bueno, acá en Palsur, siempre buscando conseguir voces eh, muy importantes a nivel nacional e internacional para abordar temas tan importantes como lo es la deuda argentina. En este momento vamos a hablar con una persona que es un cerebro de exportación, como es Alejandro Olmos Gaona, un historiador muy importante. Olga, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Un gusto estar con ustedes. La verdad para nosotros es un honor, es un placer, sos una persona muy conocida y reconocida en el ámbito de las personas que estudian la deuda externa. Bueno, es algo que viene desde mucho antes, que también es parte de tu padre, así que es una estirpe de investigadores de la deuda, que es algo que seguramente en otro momento vamos a analizar, pero para empezar a hablar con vos, que para nosotros es muy importante porque somos un medio joven y vos sos una persona de mucha trayectoria, quería empezar con lo inmediato. ¿Qué te parece a vos esta noticia que ha brindado el gobierno nacional de haber empezado a cerrar un principio de acuerdo? Sería, no sé, un stand-by, no sé cómo, ¿qué es lo que vos opinás que está sucediendo con respecto al Fondo Monetario Internacional hoy? Primero, no es un stand-by, es un programa que va a durar 2 años y medio y después un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años, que es lo que en este momento se conoce. Hay algunas pautas, pero no hay precisiones concretas, porque hasta que no se vean los documentos del acuerdo, es difícil saber exactamente lo que hay comprometido. Pero, por lo que habló el ministro Guzmán el otro día en la conferencia de prensa, Sí. las realidades son, primero, que la deuda del fondo no se va a cuestionar de ninguna manera. En segundo lugar, que se va a refinanciar. Es decir, que las obligaciones que tenemos en marzo y después en adelante van a ser pagadas al fondo con plata que nos va a dar el fondo. Y después de esos 2 años y medio, donde le pagamos al fondo con plata que nos dio el fondo, vamos a refinanciar la deuda a 10 años. Es decir, patearla para adelante, que es lo que generalmente se ha hecho con la deuda siempre. Esto se suma que para poder acceder a estas facilidades, el fondo nos ha exigido un ajuste fiscal importante, 2,5 este año, 1,9 en el 2023, 0,9 en el 2024 y déficit cero en el 2005. Nada que ver con lo que había manifestado Fernández y el presidente, Guzmán y el presidente, de que recién el déficit cero se iba a alcanzar en el 2007, como si esto hubiera sido irreversible. Y no, no, sí, está bien, disculpa. Y además de eso, lo extremadamente preocupante es que no se lo cuestiona al fondo, no se trata de poner en evidencia los incumplimientos de su normativa, como si todo hubiera sido hecho normalmente, y además, en esos 2 años y medio, y por supuesto mucho más adelante, el fondo ya instalado en el Banco Central va a monitorear la economía, es decir, va a cogobernar la economía de la Argentina, porque cada 3 meses, es decir, se habla del eufemismo de una revisión cada 3 meses. No, el fondo lo va a revisar permanentemente. Claro. O sea, cada tres meses elaborará el informe y dirá, esto se cumplió, esto no se cumplió, esto hay que cambiarlo, esto no. Es decir, de nuevo volvemos a la sujeción al fondo de la que nos habíamos ido. Yo pensaba que definitivamente en el 2006, cuando Néstor Kirchner le pagó al fondo y dijo, chau fondo, ¿no? Lamentablemente, el señor Mauricio Macri nos hizo volver al Fondo Monetario con las consecuencias que estamos en este momento pagando. Vos, bueno, hay que comentar a la gente que hay un libro, bueno, vos has escrito muchos libros con respecto a la deuda externa y con respecto a un montón de otras circunstancias, que yo lo recomiendo, que se llama Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia, un librazo, la verdad que me voló la cabeza, lo tuve como compañero en las vacaciones, la verdad que es increíble, aconsejo que lo lea. Vos hablás de acá de lo que el Fondo Monetario le pidió de alguna manera en 2017, que tiene que ver con recorte de gastos provinciales, bienes y servicios y salarios, aumento de las tarifas. Vos decís que todo esto que se pidió en 2017
hoy también se está pidiendo y que existe un ajuste para vos? Bueno, es decir, en este momento no se le piden determinada flexibilidad, pero acá hay un ajuste concreto. Primero, por la exigencia de bajar el déficit fiscal, que eso va a determinar que haya montones de sumas que están destinadas a la inversión pública que van a tener que ajustarse. Por otro lado, ha habido ajustes que ya se han hecho. Es decir, en las conversaciones que se inició con el fondo, comenzaron en el 2020. En el 2020, en la primera carta enviada en el mes de marzo o abril del 2020, Martín Guzmán y Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, le plantearon al fondo la necesidad de llegar a un acuerdo y ahí mismo le pedían dinero, asistencia crediticia. Entonces, en ese momento ya se empezó a hacerlo. En principio hubo un concreto ajuste de las jubilaciones. O sea, por decreto se modificó una ley, lo que ya desde el punto de vista del derecho es un acto manifiestamente ilegal. No se puede modificar una ley del Congreso Nacional a través de un decreto emitido por el presidente. A ese ajuste siguió lo que significa los altos índices inflacionarios que hemos vivido en los últimos 2 años. Porque ese es claramente un ajuste, ya que una persona que tiene determinados ingresos, en el curso de un año, con una inflación del 50%, esos ingresos quedan reducidos a la mitad. Y si bien puede haber aumentos, esos aumentos jamás van a llegar al 50%. A esto se suma, a este ajuste jubilatorio, a este ajuste por inflación, se suma que en este acuerdo último que aparentemente ha acordado el ministro Guzmán, va a haber aumento de tarifas, claro, que han sido negadas en la conferencia de prensa, pero que ese mismo día el Fondo Monetario dijo que tenía que haber un ajuste tarifario, y el ajuste tarifario sumado al índice inflacionario va a determinar que el problema de esta deuda recaiga siempre sobre el pueblo argentino, que es el que permanentemente sufre este tipo de ajustes. Estas son realidades que el gobierno pretende ocultar a través de un discurso exitista, donde hablan de que vamos a crecer, es decir, pintan un panorama en los próximos años realmente fantástico. Y yo querría saber primero de dónde va a sacar la plata para pagarle al fondo, o sea, porque en estos 2 años y medio vamos a contar con el dinero que nos va a dar el fondo. Pero después que se corte ese dinero y empiece en los 10 años de facilidades extendidas, el gobierno no va a tener posibilidad de pagar. Y como no va a tener posibilidad de pagar, va a tener que volver a negociar otro acuerdo con el fondo. Pedirá un waiver, o sea, una dispensa, pero va a tener que volver a acordar con el fondo en un reciclaje permanente de la deuda que es histórico en la historia argentina, a través de los acuerdos que hemos celebrado con el fondo en 1957 en adelante. Y otro tema es que eso que estoy diciendo, que no se va a poder pagarle al fondo después que termine este programa de 2 años y medio, porque uno analiza las cuentas públicas y la Argentina no tiene posibilidades de pagar, porque además no solo tiene que pagarle al fondo, tiene que pagar los bonos que emitió con motivo del acuerdo que hizo con los fondos de inversión en el 2020. Es decir, no es solo la deuda con el fondo. En este momento una deuda pública de 365 mil millones de dólares. Y si no hay inversión genuina y controlable, si el país no crece en realidad, y no va a haber ninguna posibilidad de eso. Ahora, se habla de crecimiento, de que va a haber pautas para tratar de desarrollarnos, de salir adelante, y yo no sé cuáles son los números y cuáles son los elementos concretos que el ministro Guzmán tiene para decir eso. Y esto me hace acordar a que en 1993, cuando se firmó el Plan Brady, que fue la mayor reestructuración de deuda pública que se hizo en la década del 90, alrededor de 32 mil millones de dólares, el ministro Cavallo dijo en 1993 que la deuda iba a ser un lejano recuerdo en el 2000. Cuando dijo esa frase, la deuda de la Argentina eran 62 mil millones de dólares. En el año 2000 la deuda era de 140 mil millones y se habían rematado todas las empresas públicas. Y bueno, porque acá también algunos dicen, bueno, pero Guzmán, específicamente Guzmán, en una entrevista que le hace Alejandro Fantino en Intratable, dice que no pagar era un salto
a lo desconocido. ¿Vos cuál crees que era la alternativa a este acuerdo o esto que se está haciendo? Mira, el salto a lo desconocido tiene como equivalente lo que hizo Guzmán, el salto a lo conocido. Y ya sabemos lo que han sido los saltos a lo conocido cuando arreglamos con el fondo. Eso por un lado. Por otro lado, el salto a lo desconocido tiene que ver con todas las voces agoreras que han manifestado que si no se acordaba con el fondo iba a haber una catástrofe, es decir, desde Leandro Santoro, Milei, Esper, López Murphy, Melconian, todos hablaban de, pero nunca precisaron cuál iba a ser la catástrofe. Nunca dijeron en detalle, miren, si no se le paga el fondo, hablaban de vaguedades, que va a aumentar el dólar, que no vamos a recibir inversión, y por supuesto no vamos a recibir inversión por la razón que no la recibimos hace un año, hace dos, hace tres, y no va a haber inversión ni con el fondo y sin el fondo. O sea, no es condición de que arreglemos con el fondo y milagrosamente aparezca la inversión. Por otro lado, las presiones para arreglar con el fondo han sido muy grandes y además groseras, porque 2 semanas antes, cuando estaba este tira y afloje supuesto con el fondo, yo creo que no era tal, era pura escenografía, empezó a aumentar el dólar desmesuradamente. Sí, tal cual. Empezó a aumentar el riesgo país de manera enorme. Los bonos argentinos bajaron. Cuando se produjo el comunicado del gobierno de que se había acordado con el fondo, y el fondo a las pocas horas dio su comunicado, milagrosamente se derrumbó el dólar, se derrumbó el riesgo país, aumentó el precio de los bonos. O sea, te das cuenta que estas son maniobras que ejerce el sistema financiero para tratar de condicionarnos, de apretarnos, de someternos. Y lamentablemente el gobierno se somete. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, nosotros en Soberanos, que es un grupo en el que estoy junto con Alicia Castro, Gabriel Mariotto, Amado Vudú, Pepe Fatela, Fernanda Vallejos, planteamos que el gobierno, antes de acordar o pagarle al fondo, tenía que ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a pedir una opinión consultiva a los efectos de que la Corte se expidiera sobre las violaciones del fondo a su convenio constitutivo en el stand-by celebrado con Macri. Porque para el derecho internacional, las acciones u omisiones de los organismos internacionales son consideradas actos ilícitos y la violación de la normativa del fondo es considerada un acto ilícito y obliga a la institución a hacerse cargo y a reparar los daños ocasionados por esa acción u omisión. Ahora, esto de ir a la Corte de La Haya no es una ocurrencia ni mía ni de Soberanos, simplemente es una norma establecida por el artículo 9, sección 32 de la Convención de Privilegios e Inmunidades de los Organismos Internacionales, firmada en Nueva York en 1947, que lo establece de manera categórica, pero además establece que esa opinión que dé la Corte es de acatamiento obligatorio. Es decir, que si la Corte dice el Fondo Monetario violó su convenio constitutivo así, 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 indudablemente el fondo tendrá que hacerse cargo de eso. Y por otro lado, si bien el trámite podría demorar largo tiempo, el solo hecho de que la Argentina recurriera al Tribunal de La Haya, yo creo que significaría para el fondo una especie de llamado a la atención de lo que está pasando. Porque además, esto del incumplimiento del artículo primero, quinto y sexto de su convenio constitutivo, de alguna manera el fondo lo ha reconocido en el informe que publicó hace 2 semanas y pico, donde hablaba de que la plata se fugó, que los fondos transferidos se utilizaron para pagar deuda insostenible cuando ese no era el objeto del stand-by. Entonces, ese sería un punto primero a efectuar. En segundo lugar, no pagarle al fondo no significa que el fondo puede embargarte, ejecutarte, ni lanzarse sobre tu economía. No, el fondo, a través de su propia normativa, lo establece, espera, vuelve a negociar, deja que el tiempo pase a ver qué actitud toma el gobierno, y recién, después de 2 años, el fondo podría tomar una medida coercitiva respecto a la Argentina, bajo apercibimiento que si la Argentina no empieza a pagar, suspenderla en el organismo.
Claro, y entonces, en esos dos años, obviamente, si vos pedís una opinión consultiva, ya va a existir, se va a expedir la Corte Internacional de Justicia y claramente han violado su propio estatuto. Por eso, pero además, en esos 2 años, la Argentina podría, a través de un plan económico serio y responsable, empezar a desarrollarse de otra manera. Pero ¿qué pasa? Es decir, en periodistas que me han preguntado, bueno, no, pero claro, que se cae en el facilismo, y no, la Corte Internacional de Justicia, es decir, va a estar presionada por Estados Unidos, es decir, es un organismo de las Naciones Unidas que seguramente va a estar condicionado. Y claro, yo cuando oigo este tipo de cosas digo, realmente qué ignorancia, ¿no? Porque te voy a dar 2 ejemplos, porque podría dar un montón, pero es decir, esto de que la Corte puede recibir presiones de los Estados Unidos, por supuesto es cierto, pero que la independencia de la Corte tiene ejemplos contundentes, lo da el hecho de cuando los contras financiados por Estados Unidos empezaron a traer problemas a Nicaragua, a invadir el país, y Nicaragua recurrió a la Corte de Justicia de La Haya planteando el problema, y la Corte condenó a Estados Unidos y le dijo que debía retirar inmediatamente lo que estaba haciendo, lo que determinó las iras del Departamento de Estado. En otro de los casos, que muestra la decisión de la Corte y cómo ha enfrentado a los Estados Unidos cuando el bloqueo para que Irán recibiera medicinas y alimentos, Irán recurrió a la Corte Internacional de Justicia a los efectos de mostrar el embargo que había promovido Estados Unidos. Y ahí la Corte de nuevo le dio la razón a Irán en contra de Estados Unidos. Pero claro, como estas cosas se desconocen, se puede llegar a decir cualquier disparate, cualquier superficialidad, tratando de minimizar la propuesta de Soberanos, que es una propuesta seria, es una propuesta extensa, muy bien fundada, donde planteamos todas estas cosas. Y una consulta, hay una denuncia o una presentación judicial que está llevando adelante, creo que Zanini, en nombre del gobierno, obviamente. ¿Vos crees que esto va a prosperar? ¿Crees que sirve? Mira, desde el punto de vista del derecho penal, se lo acuasa a Macri de malversación de caudales públicos, lo que yo creo que... Perdón. Nada, todo bien. Que en este caso va a ser extremadamente difícil de probar. Pero además de eso, lo grave de esa denuncia, que fue iniciada por parte del gobierno, primero por el organismo anticorrupción, la Oficina Anticorrupción, que dirige el doctor Félix Cruz. A esa denuncia de la Oficina Anticorrupción, que se produjo a través de un informe de la Sindicatura General de la Nación, siguió un decreto del presidente Alberto Fernández, instruyendo a la Procuración del Tesoro, que dirige Zanini, para iniciar una querella criminal. Precisamente en un libro que estoy escribiendo, que va a salir en 1 mes y medio, sobre el Fondo Monetario y su estructura normativa, una de las cosas fundamentales que se plantea es que el Fondo Monetario, en el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario, no se cumplieron las reglas del procedimiento administrativo. No se cumplió con la Constitución Nacional y en consecuencia hubo abuso de autoridad por parte del gobierno de Macri y además incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que es un absoluto disparate. ¿Por qué? Primeramente, porque si bien la Constitución establece en su artículo 75, incisos 4 y 7, que es la encargada de manejar la deuda pública, sí. Esto hace décadas que no existe, porque siempre el Poder Ejecutivo manejó la deuda. Pero además, en 1992, el Congreso delegó las funciones de manejar la deuda a través de una ley, la 24156, en la cabeza del Poder Ejecutivo. Y además de delegarla al Poder Ejecutivo, en el artículo 60 de esa ley, en la parte final se establece que cuando el Poder Ejecutivo celebre acuerdos con organismos internacionales, no es necesaria la autorización legislativa. Es decir, que desde el punto de vista ortodoxo del derecho constitucional, esa ley es inconstitucional. Pero hasta que un juez de la Nación no lo declare, la ley tiene plena vigencia, por eso le sirvió a Macri para hacer esto. Por otro lado, cuando se habla de que se violaron las pautas del
del derecho administrativo, se cae en otro disparate, porque la ley 19.549 de procedimiento administrativo establece que la ley no es aplicable para aquellos convenios o acuerdos que celebren organismos que tengan leyes especiales, como es el Banco Central, que es uno de los firmantes fundamentales del acuerdo de stand-by. Y por si esto fuera poco, en el decreto 1023 del año 2003, que amplía los términos de la ley, dice categóricamente que los contratos internacionales están exceptuados del procedimiento administrativo. Entonces, esa denuncia fundada en estas cosas no tiene ninguna posibilidad de funcionar, pero además hay un hecho extremadamente grave del que me di cuenta haciendo este libro donde analizo todas esas pautas. Y es que la Oficina Anticorrupción falseó un artículo de la ley 11.672 de complementaria permanente del presupuesto al poner un texto que no es el texto de la ley. Es decir, inventó el texto de un artículo de esa ley para justificar la denuncia. Se ha llegado de la ley de presupuesto. Así que cuando se llega a ese extremo, vos te puedes imaginar que, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Vos decís entonces de que en realidad una denuncia en el fuero interno nuestro, nuestra legislación, sería positiva solamente si las motivaciones y las fundamentaciones fueran las reales y fueran las que servirían para llegar a buen puerto. Exactamente, y fundamentalmente para denuncia penal contra un presidente de la República, que es el que maneja la administración del Estado y tiene facultades para hacerlo, probar que había habido malversación de caudales públicos es extremadamente difícil. Primero porque la fuga de capitales no es un delito. La fuga de capitales, por supuesto, que perjudica a un país a través de esa transferencia permanente como ocurrió durante la gestión de Macri. Pero desde el punto de vista del derecho, no es un delito. Nadie puede prohibirme a mí o a cualquier persona que compre todos los dólares que se me dé la gana y los lleve al exterior. El problema, que ese sí es susceptible de un delito de acción pública, si yo compro dólares y no tengo capacidad económica para hacerlo. Por eso, también con integrantes soberanos, vamos la semana próxima a presentar una denuncia penal contra todos para que se investigue si todos aquellos que se llevaron dólares al exterior tenían capacidad económica para comprarlo, si en sus declaraciones ante la FIP podían justificar las compras de dólares que hicieron. Cosa que el gobierno evidentemente no lo ha hecho. Además, por otro lado, esa denuncia comenzó hace ya varios años y en este momento está parada. No hay, excepto el doctor Zanini, que otro disparate, pidió que comparecieran los funcionarios del Fondo Monetario Internacional a declarar en la justicia federal. No, imposible. Es que el doctor Zanini no sabe que los funcionarios del fondo, los directores y los gobernadores tienen inmunidad absoluta de jurisdicción. No pueden ser sometidos a juicio en ningún lado y pueden decir no voy a ir a la Argentina porque no tengo ganas y la Argentina no puede obligarlos. Entonces, claro, por lo que se los quiere citar tiene que ver con sus funciones en relación al exactamente. Entonces, claro, cuando son todos fuegos de artificio, planteos escenográficos que no responden a la realidad de los hechos. Y por otro lado, acá hay un hecho concreto. El préstamo al fondo fue una decisión geopolítica del gobierno de Estados Unidos que quiso apoyar a Macri porque Macri de alguna manera es funcional a toda la política norteamericana de Donald Trump, ¿no es cierto? Pero como el fondo tiene en sus normativas formas para justificar ese desmesurado préstamo, al fondo no hay forma de engancharlo por ese lado. Y si no se tiene conciencia de esto, indudablemente vamos mal. Por eso, en este libro que vamos a publicar con Fernanda Vallejos dentro de un mes y medio, nosotros planteamos que es necesario cambiar todas estas normas del derecho argentino para que nunca más un acuerdo con el fondo no sea el que siga los reglamentos que debe seguir el procedimiento normal de la administración pública, con los dictámenes correspondientes, sea tratado en el Congreso de la Nación, para que sea discutido y no que de golpe te encontrás que a través de una carta de intención
y un memorando de políticas públicas, se endeudaron en 57.000 millones de dólares. Y una consulta, porque ahora uno de los caballos de batalla que se utiliza para poder atenuar el impacto de lo que es un acuerdo o lo que sea que se está haciendo, que estando ahora con el fondo, de lo cual nadie tiene ni idea, excepto quienes están acordando ahora, es que por primera vez un acuerdo del FMI va a pasar por el Congreso. ¿Vos cómo ves esto? ¿Positivo, negativo? ¿Crees que consolida esta deuda? No, yo primero lo veo muy positivo, porque si el Congreso asume sus responsabilidades tendría que rechazar el acuerdo. Claro. Ahora, lo que pasa que seguramente gran parte del Frente de Todos van a apoyarlo, indudablemente todos los de Cambiemos, que fueron los que nos mandaron, los que nos hipotecaron con ese préstamo, van a votar a favor, entonces seguramente va a ser aprobado. Ahí está lo grave. Es decir, es más grave porque ese acuerdo va a ser legitimado por una decisión del Congreso de la Nación, en el supuesto que lo fuera. ¿Y qué te pareció a vos, ahora a nivel político, si es que querés dar tu opinión, qué te pareció a vos este distanciamiento que tomó de la presidencia del bloque del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, con relación a este tema específico? Yo no sé cuáles han sido las motivaciones de Máximo, pero me parece que ha sido un acto de notable responsabilidad, de coherencia con lo que él decía hace tiempo sobre cómo había que acordar con el fondo, y además el enorme valor de enfrentarse a la mayor parte de los que integran al Frente de Todos. Entonces, me parece que es una decisión no solo valorable, sino positiva, primero por quién es, seguramente por hijo de quién es, y lo que representa a través de el movimiento político que él dirige. Bueno, Alejandro, no te molesto más, muchas gracias por toda esta información, muchas gracias por atender el teléfono y atendernos a nosotros. Vamos a estar en contacto, yo ya estoy leyendo, estoy por terminar tu libro Deuda Soberanía, que vos vas a hablar en una charla ahora el miércoles, pasado mañana, si mal no me equivoco, a las 18, ¿puede ser? A las 20. A las 20 horas, así que vamos a estar atentos a eso. Así que muchas gracias, Alejandro. No, por supuesto, gracias a vos, Luciano, un abrazo. Abrazo enorme, cuídate, chao, chao.